pues mucho más grave, queda uno más preocupado con lo sucedido en los medios públicos en este tiempo, cuando la senadora reconoce tranquilamente que en el único medio de comunicación que llega a las comunidades apartadas se utilizó un medio para ideologizar, manipular la conciencia colectiva de los colombianos. Eso es absolutamente grave, que se hayan aprovechado de ese estado de vulnerabilidad de esas comunidades, y ya basta de esa falsa victimización que se va a apartar a los indígenas o a los sectores que nunca han hablado. No se van a apartar, todos van a tener voces. Aquí lo que se está protegiendo es la libertad de expresión, la posibilidad de que exista un medio público que sí sea objetivo, y no que sea un medio público que se dedique simplemente a implantar en la cabeza de los que solamente pueden escuchar una emisora o ver un solo programa de televisión en sectores apartados de nuestra sociedad, pues simplemente se les llene de propaganda política a favor del gobierno de Gustavo Petro, como se hizo. Y si el medio público que debía informar a todos los colombianos terminó siendo utilizado para imponer una visión política de la izquierda, esa es la pregunta que hoy vuelve a sacudir al país tras el anuncio de una profunda reestructuración de RTBC, el sistema de medios públicos. El nuevo gobierno asegura que no se trata de apagar los medios públicos, sino de acabar con lo que considera un aparato de propaganda y construir un sistema verdaderamente plural, objetivo e independiente. Pero la polémica está lejos de terminar. Mientras desde el pacto histórico advierten sobre una posible masacre laboral, defienden el crecimiento de la audiencia y aseguran que el sistema de medios públicos llevó información a comunidades que prácticamente no tienen acceso a otros medios. Pero desde la oposición lanzan una acusación todavía más fuerte, que durante el gobierno Petro los medios públicos fueron utilizados para favorecer una ideología y silenciar voces críticas. Y en medio de esta guerra política aparece un dato que podría cambiar completamente la discusión. Según uno de los argumentos expuestos en el debate, durante una semana algunos informativos habrían dedicado apenas 1 o 0 minutos a voces opositoras, mientras la mayor parte del tiempo estaba concentrada en funcionarios y sectores cercanos al gobierno. ¿Estamos realmente ante una transformación necesaria para recuperar la independencia de los medios públicos, o ante una nueva batalla por controlar la información que reciben millones de colombianos? Senadora Sandra Chindoy, pues este anuncio viene por supuesto con una afirmación del gobierno de Abelardo de la Espriella. Aseguran ellos que se acaba el aparato de propaganda y comienza una nueva etapa, plural, independiente y al servicio de la ciudadanía. ¿Usted qué opina de esta reestructuración? Bueno, lo primero que hay que señalar es que es una alerta muy preocupante frente al derecho que tiene la ciudadanía colombiana a estar bien informada. Y en últimas, la misión y la visión de RTBC, para que ustedes lo revisen en el decreto creado en el marco del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el decreto 3525, en su misión y visión tiene esta entidad como objetivo cumplir el derecho a la información, como lo establece el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Así que cuando Abelardo de la Espriella y su gobierno ofrece al país apagar Inravisión, le está diciendo a todas las regiones en el país que no tienen derecho a estar bien informados. Pero esto conlleva otra realidad. Y espero que ustedes, señores periodistas, pudieran dialogar allá con los trabajadores de RTBC. Hay un ambiente laboral de mucha zozobra, porque cuando dicen que van a revisar los contratos, hay en los pasillos unos corrillos y se han transmitido mensajes de algunas personas que han llegado a las nuevas directivas de la entidad señalando que quieren acabar de manera unilateral los contratos. Quiero decirles que la dignificación del sistema informativo, que fue premiado con el crecimiento de la audiencia en más del 250%, creció el sistema informativo en audiencia, pues implica la vinculación de muchos contratistas, en ellos camarógrafos, escenógrafos, maquilladoras, asistentes de sonido, en fin, una cantidad de trabajadores que dependen de esa fuente de trabajo para sostenerse económicamente a sí mismos y a sus familias. Hoy están en medio de la zozobra porque, por supuesto, cuando se dice que se va a cerrar el sistema informativo, básicamente implica que se va a hacer una masacre laboral. Pero insisto, aquí hay un debate de fondo y tiene que ver con la libertad de prensa. RTBC está cumpliendo con su obligación que tiene de tener informada y bien informada a la población colombiana, pero además hay una cosa que no se está contando. Se ha dicho que el sistema informativo de RTBC, actualmente Inravisión, es una herencia del gobierno Petro. Eso no es así. El sistema informativo se crea con el gobierno de Iván Duque. Se crea con el gobierno de Iván Duque en el marco de la gerencia del señor Álvaro García, puesto por Iván Duque. Ese sistema informativo nace el 21 de marzo del año 2021, insisto, con el gobierno de Iván Duque. ¿Qué hizo el gobierno Petro? Fortalecer el sistema informativo, que está clarísimo, es una necesidad del pueblo colombiano, lo cual se refleja en el crecimiento del 250% de audiencia. Sí.
Por supuesto, senador Alfredo de Luque, se necesitan cambios en RTBC. A todas luces se sabe que no es un medio imparcial como quizá ningún medio de comunicación lo es en Colombia. Pero, ¿cómo lograr que esto no termine generando, y lo dice la senadora, una masacre laboral? ¿Esto realmente está ocurriendo? Pero yo creo que la senadora y yo estamos en debates diferentes. Ella dice que se va a apagar el sistema de medios públicos, aquí no se va a apagar. Lo que se va a hacer es un sistema de medios públicos imparcial, objetivo, que no sea un medio propagandístico de un gobierno, simplemente tratando de engañar y echarle mentiras a la población sobre temas que de verdad no hizo el gobierno o que hizo mal el gobierno de Gustavo Petro. Yo le pongo un ejemplo. Ayer el presidente Abelardo del Espría presentó un libro blanco a la Fiscalía con 80 casos de presunta corrupción del gobierno Petro. Yo quiero que me muestren una sola investigación de ese sistema de medios públicos, aún no de siquiera de esos casos. ¿Dónde está la investigación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Dónde está la investigación a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, donde hay sonados casos de corrupción? ¿Dónde están las investigaciones sobre la baja ejecución de los recursos del Ministerio de Igualdad? ¿Dónde está la investigación a los recursos que se gastaron en campaña electoral? Incluso hay investigaciones abiertas en la Procuraduría al señor Holman Morris por gastar plata en supuestas tarimas donde se iba a subir Iván Cepeda después. ¿Dónde está eso? Aquí no hay un tema de acabar con los medios públicos, aquí es de verdad poner un sistema de medios públicos que sea de carácter informativo, objetivo, imparcial y que no esté al servicio de una ideología política como lo estuvo durante los últimos 4 años. Y obviamente que van a tener que revisar los contratos laborales, porque como en todas las instituciones públicas hubo una nómina paralela que se estableció a través de contratos de prestación de servicios que el señor Gustavo Petro en campaña dijo que iba a terminar y que constituían una precarización del trabajo en Colombia, y lo que hizo fue exponenciarlo hasta el punto que hay más de 900.000 contratistas por OPS en las entidades públicas que no aparecen, que no los encuentran, que hay que revisar si de verdad estaban trabajando o no, se trataba simplemente de unos contratos que se daban por favores políticos. Entonces todo eso hay que reestructurarlo, hay que hacerlo, hay que montar un sistema de medios públicos que sea objetivo, imparcial, que no sea un medio propagandístico que no busque implementar una ideología política en la población colombiana como estaba sucediendo hasta el momento. Entonces no hay ninguna apagón de medios públicos, hay una reestructuración para que sea un sistema de medios públicos al servicio de verdad sí del pueblo colombiano. Sí, senadora, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, ha publicado una serie de informes donde pues se ha dado, digamos, certeza a una práctica propagandística que venía dentro de la cadena pública de medios en nuestro país, advirtiendo que había presión editorial, censura, represalias por intentar incluir voces críticas al gobierno de Gustavo Petro, mejor dicho, que RTBC hoy en revisión era una máquina de propaganda a favor del gobierno de Gustavo Petro. Pero no lo digo yo, lo dijo la FLIP, de tal manera que es innegable que el gobierno entrante tiene todo su legítimo derecho a querer reestructurar todo el sistema informativo y pues realmente crear uno que represente la voz informativa que espera los colombianos, y es la de un periodismo equilibrado, un periodismo que realmente le dé voces a todo el mundo y no solo a una parte. ¿No cree usted que realmente defender RTBC e Inravisión es ir en contra de los hechos? Bueno, yo te voy a contestar como periodista y como mujer indígena que soy. El senador de Luque debería conocerlo muy bien. Yo vengo de un departamento que es el Putumayo, donde hay lugares donde tú prendes la televisión, el televisor o la radio, y lo único que llega a esos territorios de la Colombia profunda, como se llaman, lo único que llega a esos lugares son los medios públicos. Lo único que llega allá es Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y las emisoras de paz. No hay otra forma para que esa población fronteriza de los territorios marginados, esos que no les interesan a los medios de comunicación privados, pues no hay otra forma de comunicarse si no es a través de los medios públicos. Yo quiero reiterar que aquí estamos hablando con datos, no estamos hablando de otras especulaciones, es con datos. El fortalecimiento del sistema informativo público llevó el crecimiento del 250% en audiencia. ¿Y qué implica la audiencia? Pues básicamente que Inravisión está satisfaciendo una necesidad del pueblo colombiano. Claro, yo sé que hay muchos congresistas que son bastante centralistas, no les importa ni un poquito que ni los campesinos, ni los indígenas, ni los afro, ni la gente pobre en los territorios esté informada. Allá no hay posibilidad de acceder ni a Caracol, ni a RCN, ni a escuchar pero, senadora, espérame y termino lo que quiero argumentar. La única forma de comunicarse es a través de los medios públicos, pero ustedes hacen una alusión muy importante sobre lo que ha dicho la FLIP. Y yo quiero decirles, si
Si ustedes van a ver las noticias, precisamente, cuando yo fui, y lo hablo con un caso personal, yo fui presentadora del sistema de medios públicos, yo tuve amenazas de muerte, yo le pedí a la FLIP que me apoyara, que se pronunciara en un caso de amenazas de muerte en mi contra. ¿Qué hizo la FLIP? Guardó total y absoluto silencio. Claro, porque la que estaba amenazada era una periodista y siendo yo la primera presentadora indígena de televisión en el país. Pero la FLIP guardó silencio. Ahorita, yo lo digo con experiencia y siendo yo una expresentadora, periodista del sistema de medios públicos, nosotros le pusimos los micrófonos a la oposición en su momento. Recuerdo un caso, y ustedes lo van a ver, un caso en donde se le pidió a la senadora Paloma Valencia que hiciera una opinión sobre un tema informativo en su momento ahí en los pasillos del Congreso. Ella no quiso hablar con el sistema de medios públicos, pero solo te estoy mencionando un caso. En el programa Calentado Informativo se le extendía la invitación a la oposición, nunca quisieron asistir al sistema de medios públicos, pero a la FLIP no le interesa eso, porque la FLIP, por supuesto, también es otra vociferante que quiere precisamente fortalecer el monopolio de las comunicaciones desde el ámbito privado. Pero más allá de la FLIP, senadora, no es ese argumento precisamente del hecho de que, como usted dice, en muchas regiones de Colombia la única manera de acceder a información a través, por ejemplo, de la radio, en muchas regiones alejadas, es a través de los medios públicos. ¿No es esa la razón para tratar de tener un medio público que les sirva a todos los colombianos y no solamente a los que crean lo que cree el gobierno? Porque más allá de lo que diga la FLIP, era muy evidente, senadora, que en RTBC la orden del señor Morris era favorecer todo y específicamente a los intereses e ideas del gobierno de Gustavo Petro. Todo lo otro o se silenciaba o se ignoraba de manera tajante. No creo que decir que trataron de entrevistar un día a Paloma Valencia sea suficiente para decir que fueron ni siquiera objetivos, porque eso no existe, pero al menos neutrales. ¿No le parece que hay que reconocer que se les fue la mano un poquito con la ideologización de RTBC? Yo te preguntaría a ti si hablar de la constitución política de Colombia es ideologizar un sistema de medios públicos. A mí me parece eso una absoluta incoherencia viniendo de un comunicador, cuando el fundamento del sistema informativo es la constitución política de Colombia, y yo espero que los que cuestionan el sistema de medios públicos por lo menos hayan visto la programación, que no estén leyendo los artículos de la FLIP o lo que dicen en redes sociales. Espero que realmente hayan visto el contenido informativo tanto en radio como en televisión y sobre lo que se le ofrecía a la gente. Insisto, lo que jamás se había hecho es darle voz a los territorios, es darle voz a las comunidades olvidadas. Eso es ideologizar. Dime, la constitución política de Colombia le obliga al Estado proteger las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Es que no estamos hablando de un favor ni una decisión de un gerente, estamos hablando de lo que obliga la constitución. Eso hizo el sistema de medios públicos, eso hizo Holman Morris. Senadora, permítame. En un libro que escribió un periodista de esta mesa de trabajo, se hizo un trabajo de tomar cada uno de los informativos de RTBC durante una semana y tomar los tiempos que dedicaban a hablar fuentes del gobierno, congresistas amigos del gobierno, organizaciones civiles amigas del gobierno y en contraste tomar el tiempo de opositores, ya sean en la política, en el mundo empresarial o en organizaciones civiles. El periodista que descubre al hacer ese análisis, el periodista descubre que de 20 o 30 minutos que podían estar dedicando a informaciones del orden nacional, le daban exactamente 1 minuto o 0 minutos a voces opositoras, mientras que el resto del tiempo era copado por voces del gobierno o de amigos del gobierno. Dígame si eso es equilibrio, por favor. Hay un equilibrio informativo y tiene que ver con darle voz a los que nunca han tenido voz. Yo te mencionaba un solo ejemplo, compañero Juan Pablo, y tiene que ver con una salida de la senadora Paloma Valencia, pero esta es una cantidad de casos que sucedieron ahí al aire. Pero es importante, claro, pero es que un medio público, senadora, un medio público debe garantizar la pluralidad de visiones de un país. A los campesinos, exactamente. En exactamente. El sistema de ¿Y dónde está la oposición? Nunca habían estado los pueblos indígenas. Y ¿dónde está la oposición? Por eso mismo te estoy diciendo, es importante y yo le pido a Caracol que remita a través de un derecho de petición cuántas veces, por ejemplo, desde el calentado informativo invitaron a la oposición. Presentó ante Holman Morris, nunca lo respondió. Pero no asistieron. Bueno, quiero reiterarle porque yo conozco a los productores, ellos incluso al lado mío estuvieron redactando correos para invitar a la oposición. Que la oposición no haya querido ir porque sí son ideologizados, porque se espantan que un sistema de medios públicos hable de los derechos, le dé voz a las comunidades. Eso sí es pluralismo, ¿no? El pluralismo no es escuchar a los doctores de estrato 5 y 6, es darle la voz al pueblo. Como eso no les gustó, pues no asistían al sistema de medios públicos. Esa es una cosa absolutamente distinta. Ahorita yo quiero decirte otra cosa, Juan Pablo, muy preocupante. A partir del 7 de agosto, las caras, los rostros indígenas del sistema de medios públicos desaparecieron de la pantalla. Dime eso qué quiere decir del pluralismo. Colombia es un estado de carácter pluriétnico y multicultural, pero a partir del 7 de agosto, con la llegada de la nueva gerencia y la nueva ministra,
llegó la desaparición de los rostros indígenas. Hay más de 3 periodistas indígenas que hacían noticias, que aparecían en la pantalla, porque democratizar la pantalla es democratizar el sistema de medios públicos y cumplirle la Constitución y cumplirle al pueblo, pero desaparecieron. ¿Dijo qué es? Una persecución ideológica, pero además racista, claramente racista. Yo quiero preguntarle a la nueva gerente del sistema de medios públicos por qué dio la orden de desaparecer a esos rostros que representan la diversidad étnica del país de la pantalla. Sí, por supuesto, pues es importante la pluralidad, pero también que las voces que no están de acuerdo con el gobierno de turno puedan ser escuchadas. Eso también hace parte, senadora, de poder abrir la discusión y dar distintas miradas sobre los temas pues, a las audiencias. Y antes de irnos, porque ya tenemos que irnos a una pausa, quiero pedirle una última opinión al senador Alfredo de Luque del Partido de la U sobre lo que ha dicho su colega del Pacto Histórico, la senadora Chindoy. Lo escuchamos, senador. Pues mucho más grave, queda uno más preocupado con lo sucedido en los medios públicos en este tiempo, cuando la senadora reconoce tranquilamente que en el único medio de comunicación que llega a las comunidades apartadas se utilizó un medio para ideologizar, manipular la conciencia colectiva de los colombianos. Eso es absolutamente grave, que se hayan aprovechado de ese estado de vulnerabilidad de esas comunidades, y ya basta de esa falsa victimización que se va a apartar a los indígenas o a los sectores que nunca han hablado. No se van a apartar, todos van a tener voces. Aquí lo que se está protegiendo es la libertad de expresión, la posibilidad de que exista un medio público que sí sea objetivo, y no que sea un medio público que se dedique simplemente a implantar en la cabeza de los que solamente pueden escuchar una emisora o ver un solo programa de televisión en sectores apartados de nuestra sociedad, pues simplemente se les llene de propaganda política a favor del gobierno de Gustavo Petro, como se hizo durante este tiempo. También le fue en ese estado de ideologización que hasta senadora tiene. Mire, ella es senadora, viene de ser parte del medio público. Entonces, yo creo que esto va a cambiar para bien, y sencillamente pues quedo mucho más preocupado de lo que pasó en estos 4 años después de escuchar a la senadora Chindoy. Hay un punto que cambia por completo la discusión y que, curiosamente, suele quedar por fuera del debate político. La televisión pública no le pertenece al gobierno de turno. Su función está sometida a reglas constitucionales de pluralismo, imparcialidad y derecho ciudadano a recibir información. El artículo 20 de la Constitución protege expresamente el derecho a recibir información veraz e imparcial, y aquí aparece un antecedente jurídico muy poderoso. Desde 1995, la Corte Constitucional advirtió que la televisión puede convertirse en un problema democrático cuando termina funcionando como canal propagandístico de una mayoría política. La Corte fue incluso más lejos. Señaló que la televisión debe estar protegida de interferencias del poder político y económico precisamente para preservar el pluralismo. Por eso el verdadero examen que debería hacerse a esta reestructuración no es simplemente quién tiene razón entre el gobierno y sus críticos. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué mecanismos concretos van a impedir que RTBC vuelva a convertirse en el medio oficial de la ideología en el futuro? La legislación colombiana ha establecido históricamente que el servicio de televisión debe respetar principios como el pluralismo informativo, la veracidad, la imparcialidad y la objetividad. Incluso la normativa ha reconocido la importancia de garantizar el acceso de diferentes grupos a los medios públicos.